Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos y todas. Les damos la bienvenida desde el equipo de la redactora con el apoyo de IPAS. Es importante que hoy estemos aquí hablando sobre la responsabilidad, corresponsabilidad, hablar desde las masculinidades, hablar de una justicia reproductiva. En base a eso, nosotros como redactora nos hemos enfocado en este espacio y justamente en realizar este webinar el Día del Hombre, que justamente es hoy para hablar un poquito sobre eso, ¿no? Para eso tenemos a una persona muy especial que nos está acompañando el día de hoy, a Nilton Ángelo. Es sociólogo de formación, líder de proyectos de masculinidades saludables en IPAS Bolivia, es responsable de las redes de masculinidades activas de Bolivia y él diseña, desarrolla e implementa varios proyectos con un enfoque lúdico. Ha desarrollado muchos proyectos con un enfoque reproductivo dirigido hacia hombres, varones y jóvenes. Entonces, un fuerte aplauso ahí que tenemos los emojis para mandar aplausito. Es un placer estar contigo, Nilton. Adelante. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias a todos, a todas, todes que estén presentes. Am, Estos espacios siempre son muy, a veces formales, ¿no? Ya que estamos acá, me gustaría que cada uno de ustedes pueda participar, levantar la mano, mandar mensajes o si gustan, abren el micrófono y conversamos. No tengan miedo a interrumpir de ninguna manera. A veces las ideas hay que ponerlas en ese momento, ¿no? Para que también esto no sea unilateral y también podamos aprovechar este tiempo para poder conversar. ¿Ok? Bueno, em, vamos a trabajar el día de hoy, vamos a hablar, les voy a mostrar un poco de lo que es el trabajo de masculinidades relacionado a lo que es justicia reproductiva. Son dos ejes centrales que estamos manejando, que se complementan muy bien y que en esta oportunidad pues vamos a tratar de abordar de la manera más amplia, ya que son temas bastante amplios, complejos y necesitaríamos mucho más tiempo para poder conversar de mejor manera sobre esto. Pero hasta donde podamos y llegamos, me parece que va a ser como un primer momento. Quién sabe si más adelante nos volvemos a encontrar. ¿Ok? A ver, voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Excelente. Ahí está. Ujú. Ya. Se puede ver la pantalla completa, ¿no? Sí, Muchas gracias. Vamos a cerrar esto para que no nos incomode. Ahora sí, vamos. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de masculinidades y justicia reproductiva. Para comenzar, me gustaría hacer referencia a esta frase de Ludwig Wittgenstein, que dice que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y es algo bastante importante de hablar, partir del lenguaje, porque ¿cómo construimos la realidad si no es a partir de significados que le vamos dando a los objetos o a las condiciones materiales en las que nos desarrollamos o vivimos, ¿no? Y también es importante porque muchas veces cuando hablamos de cierta forma, de ciertos temas, de algún lugar en específico, también hace referencia a la negación de los mismos, ¿no? Hay muchas personas que piensan que de lo que estamos hablando o que vamos a hablar ahora no tiene razón de ser, no sucede nada de eso en el mundo, ¿no? Y eso es porque dentro de su lenguaje, de todos estos significantes y significados que he ido construyendo desde el imaginario social, pues esta persona no puede incorporar otros significados en su lenguaje porque eso destrozaría mucho y gran parte de su realidad, de cómo comprende el mundo. Y es por eso que también hay muchas personas que son resistentes, ¿no? Por ejemplo, de la orientación sexual, que hasta ahora hay muchas personas que creen que no creen que no existan las personas homosexuales, pero no creen que deberían existir, porque si incorporan ese concepto de la homosexualidad en su lenguaje,
pues seguramente eso va a generar pues un efecto dominó sobre todas las demás creencias que tiene. Entonces, esto que dice Ludwig es muy importante. Vamos a partir de ahí, ¿ya? Como ustedes saben, han podido escuchar, yo soy sociólogo, no soy comunicador ni periodista, entonces voy a tratar de llevar esto de la manera más amigable posible, pero tal vez no específicamente en cuestiones técnicas que puedan usar, sino en marcos teóricos y políticos que pueden guiar esas capacidades y habilidades técnicas que ustedes tienen. ¿Ya? Algunos apuntes sobre el género. Esto que están viendo acá le llaman la galleta de la sexualidad, el muñeco de la sexualidad, ¿no? Y esto es una imagen bastante dinámica para poder hablar sobre lo que es el género. Como pueden ver acá, tenemos los diferentes conceptos y en qué lugar del cuerpo se están representando. El cuerpo también a veces lo dejamos de lado, cuando en realidad es ese espacio en el cual nosotros habitamos y con el cual nos relacionamos con el mundo, ¿no? Entonces el cuerpo no solamente es un espacio biológico, no solamente es carne y hueso, tiene un sentido de existencia y también tiene un amplio sentido simbólico, ¿sí? Entonces, como pueden ver, lo primero que están mostrando es la identidad de género y esto lo pone en el cerebro, ¿no? De alguna manera, haciendo una iconografía al pensar. Entonces, ¿cómo nos pensamos en una identidad de género? Como mujer o como hombre, considerando que es lo más amplio, mujer y hombre, que involucra orientaciones sexuales, que involucra prácticas, roles de género, que involucra las expresiones, entonces involucra bastante, ¿no? Pero también acá existe lo que es el gender queen, el género queen, que es como que no se vaya identificando como mujer o como hombre, ¿no? Entonces, más allá de creer que esté bien o esté mal, esas son realidades que existen. Y es importante visibilizarlas porque dichas realidades también son parte de esa construcción social que nosotros hemos desarrollado en este momento histórico, en nuestros contextos. Entonces, visibilizar a estas personas no genera que existan más personas genderqueer, sino que genera que esas realidades también sean tomadas en cuenta como seres humanos, como experiencias vitales, como personas que están existiendo y viviendo como cualquier otra. Luego tenemos acá lo que es el sexo. Como pueden ver, hace referencia a los genitales cuando habla del sexo biológico. Y aquí hay como dos polos, ¿no? Lo que es hembra y macho. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lo biológico estamos haciendo referencia a ese acercamiento hacia la naturaleza que tenemos desde nuestros cuerpos. Por eso es que habla de hembra y macho. Pero ahí también hay otro concepto que es intersexual, que es bastante interesante, ya que algunas personas piensan que este concepto es algo que recién está sucediendo en esta época moderna, ¿no? Que recientemente porque hemos estado en contacto con muchos productos químicos o de alguna forma alguna alimentación que tenemos, que tiene hormonas u otras cosas, está generando estas situaciones de las personas intersexuales. Cuando en realidad la intersexualidad siempre ha existido. Incluso se tienen narrativas en forma de mitos que manifiestan esto, como por ejemplo lo que es los hermafroditas, ¿no? En la antigua Grecia existía esto de los hermafroditas que tenían como ambos sexos biológicos. Y era una forma de explicar esa realidad. Ahora ya con más conocimiento, con más avance de la ciencia, ¿no? Ya tenemos como datos mucho más específicos. La persona intersexual no es que tenga ambos aparatos reproductores, sino que tienen algunas formas diferentes, es decir, fenotípicamente se ha desarrollado tanto genital como hormonalmente o cromosómicamente, ¿no? Porque viene desde esa información de los cromosomas que ese cuerpo sea diferente, ¿no? Si les interesa un poco más, hay bastante información en internet
y menciona cómo es que el desarrollo de los genitales, por ejemplo, del sexo genital o del sexo gonadal, se va desarrollando a partir de esta información cromosómica. ¿Ya? Un momentito, a ver. Uy, hey. Mira, dos celular. Dos celulares. Ok, lo vamos a cerrar. No sé si me puedes dar permiso, Jairo, Sí, para... sí, Ah, ya gracias. está, ya lo limpiamos. Ya. Si no me das, y yo lo voy cerrando al momento que vea. Bueno, alguien tenía dos celulares ahí. Ok, entonces continuamos. Tenemos la identidad de género, que es algo que pensamos, y esto que pensamos es una construcción social, es algo que se ha ido cambiando con el tiempo. Por eso no es lo mismo ser hombre o mujer en un momento histórico a la actualidad o en alguna zona de Bolivia a otra. Sin ir muy lejos, en Bolivia tenemos muchos lugares, como por ejemplo en Yacuiba. Si no sabes hacer churrasco, entonces tú estás como muy alejado de ser hombre, ¿no? Pero no es algo que sea necesario que tengas que seguir en otras ciudades como tal vez Sucre. Ahora, desde la lógica, no sé, desde un modelo masculino desde Argentina, por ejemplo, sí podrías decir que es el churrasco también algo que tienen que saber hacer los hombres, ¿no? Son prácticas, son ideas imaginarias que tenemos, que se van construyendo. La expresión de género, como pueden ver, es básicamente lo que está mostrando hacia afuera, ¿no? Lo femenino y lo masculino, o en otros casos lo andrógino. Y por último tenemos la orientación sexual, que está en esta partecita del corazón, que me gusta mucho porque es cómo te atrae físicamente a otra persona, quién te atrae, por qué te atrae, qué te gusta, qué no te gusta. En esa orientación sexual tenemos diferentes formas, ¿no? La heterosexualidad, bisexualidad, homosexualidad es como de las más comunes, ¿no? Que ya conocemos, ya está en el lenguaje, ya hablamos sobre eso. Pero hay muchas otras prácticas de orientación sexual que también tienen sus propios nombres. Ahora, no necesariamente tenemos que seguir. Ese color creo que no me ayudaba. Vamos a buscar otro colorcito para nuestro lapicerito. A ver, tal vez rojo. Estas características que hemos hablado no necesariamente tienen que seguir una sola línea, ¿sí? ¿Por qué? Porque la experiencia individual es lo que va a marcar todo. Entonces puede haber una identidad de género, una expresión de género, sexo biológico, orientación sexual, que vayan cruzándose o que vayan asumiendo lo que suponemos que es del otro lado, ¿no? Por ejemplo, un hombre puede seguir siendo hombre en su identidad de género, puede seguir considerándose masculino, pero en su orientación sexual puede ser homosexual. Ahí es donde empezamos a ver cómo es tan fuerte el lenguaje, porque hombre no puede ser homosexual, ¿no? Entonces, si hay un hombre que es homosexual, entonces ahí nos empieza a romper la identidad masculina. ¿Qué clase de hombre es? ¿Cómo es ese hombre? Si un homosexual es hombre, ¿en qué me diferencia a mí? ¿No? Entonces, hay bastantes cosas que hay que ver, ¿ya? Pero este es como un repaso breve. Seguramente hay muchas personas que ya han escuchado sobre esto y no vamos a abordar mucho de esto, ¿sí? Para cerrar esta partecita es como hay mandatos de género, roles de género que se asume como masculino, como femenino. Hay códigos, hay símbolos, hay significantes también de género, ¿no? Como el hombre usa color celeste o azul, la mujer usa rosado. El hombre va a trabajar, la mujer se queda en casa, ¿no? Entonces hay varias cosas de ese tipo. ¿Ya? Hasta ahí. Si tienen alguna duda, alguna consulta, lo mandan en mensajito o si quieren levantar la mano y consultar, excelente. ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que no. Nada. Patricia. Decía que creo que no. Gracias. Ah, ok, muchas gracias. Eso ayuda mucho. Ya, vamos a entrar a una cosa un poquito más amplia sobre el género, porque ya lo otro que les dije es, como les digo, ya algo que se habla constantemente y seguramente ya han debido escuchar. Ahora, vamos a hablar un poquito más sobre el concepto de género. Dos ensayos que marcan esa exploración. Es muy interesante cómo pensamos el género.
Gayle Rubin ha definido, por ejemplo, lo que es el sistema sexo-género, ¿ya? Este sistema sexo-género es una forma en cómo el sexo o lo que se considere de un sexo se va transformando en un producto cultural. Y es justamente lo que les decía, el azul es algo masculino, ¿no? A ver, vamos a leer. Nos dice que es el conjunto de acuerdos a partir de los cuales una sociedad transforma la sexuación de un producto de la actividad simbolizadora humana. ¿Esto qué significa? Esta sexuación del producto significa que darle una especie de sexo a algún objeto, algún producto cultural, algo que hemos construido, no algo natural, ¿no? Y como dice ahí, se hace un acuerdo. Todos estamos de acuerdo que los hombres usan celeste y las mujeres usan rosado. Seguramente ahora se está rompiendo esa lógica y ya a los bebés no les compran eso y un poquito más sueltan y compramos verde agüita y amarillo patito, ¿no? Pero Roxana Calcino nos pregunta, con referencia al término, ¿se maneja hombre o varón? No es indiferente, sino es parte de algunos marcos teóricos, ¿no? Cuando hablas de hombre o como varón. En algunos casos diferencian en el trabajo de masculinidad, es decir, varón, para precisar un poco más eh, a este sujeto del cual estamos hablando. Pero cuando están hablando de hombre, a veces están queriendo romper esa hegemonía cultural de decir hombre como humanidad, por ejemplo. Suele verse en eso, ¿no? Entonces, varón también viene del término de virilidad. Entonces, si el camino político, el camino de teoría que están manejando es desde la virilidad, por ejemplo, varón funciona muy bien, está muy relacionado, porque si llega por una línea epistemológica común, es eso. Entonces, eso es en tema teórico, ¿no? Pero ahora en el cotidiano. También, si se dan cuenta, el varón como que tiene un pesito más fuerte porque es un poco más melancólico, no melancólico, nostálgico, algo más de antaño, algo más de gallardía, de caballerosidad, ¿no? El varón. ¿Se acuerdan de esa canción que dice Simón el gran varón? ¿No? No dice el gran hombre, ¿no? El gran varón. Entonces, tiene esa lógica. Así que para dónde van utilizando el término es también importante, ¿no? Es como posicionarse. Muchas gracias por la pregunta. Eso va a ayudar mucho a que podamos hablar más. Bueno, esta es la primera de Gayle Rubin que nos habla del sistema sexo-género, ¿ya? Como un producto se llega a tener sexo, un espacio. Por ejemplo, la cocina. La cocina es de mujeres. Eso es lo que nos dicen los mandatos de género tradicional. Y es esto este sistema que le da un género a los objetos que estamos construyendo en función a básicamente quién lo usa. Y esto genera pues una codificación del mundo increíble, de tal manera que a veces no se puede volver atrás. De tal manera que incluso, imagínense, un hombre que esté está criando a su hijo o a su hija, está dándole de comer, está cuidándole, le está peinando u otros puede ser mal visto por otros hombres que piensan que el cuidado solamente es para las mujeres, ¿no? Esa es la codificación de la que les hablo. ¿Y cómo se traduce esa codificación en una realidad? A partir del lenguaje que manejan. Porque eso transmite esa, esa esa forma de pensar, ese imaginario social internalizado que tiene cada una de las personas. ¿Ya? Bueno, muy bien, vamos a continuar. La otra forma de entender el género, que tal vez es un poco más sencilla, porque, bueno, tal vez no sencilla, pero un poco más ordenada, porque el otro es como muy amplio. En cambio, este, y tal vez solo es mi percepción, que tenga diferentes puntitos, me ayuda a ordenar en mi cabeza. Tal vez les pasa también. Bueno, John Scott ha consolidado el término de género como una forma primaria de relaciones significantes de poder. No podemos concebir el género si no pensamos en el poder. Toda relación humana es una relación de poder. Todas las que se imaginen. Si pensamos en un bebé y una mamá, hay una relación de poder.
¿sí? Si el bebé llora, la mamá responde. Eso es una relación de poder. El poder se entiende como fuerza. Alguien está ejerciendo algún tipo de fuerza. En este caso, el bebé llorando. Puede ser una fuerza emocional, puede ser una fuerza moral, porque la mamá no puede dejarle llorando a la guagua hasta que se muera, ¿verdad? ¿No? Entonces, algún tipo de fuerza se utiliza. El poder es fuerza, ¿no? Y todas las relaciones humanas van a ser una relación de poder. Súbanse al mini, súbanse a un micro, a un taxi, negociar el precio, decirle no te voy a pagar o que te obliguen a pagarle y demás, es una relación de poder. Que te den el pecho del pollo al almorzar y que no le den a nadie más, también es una relación de poder, ¿no? O que te digan vas a comer esto aunque no te guste, también es una relación de poder. Se está ejerciendo fuerza. Eso es normal, eso es algo que sucede en las relaciones humanas. Cuando hay un conflicto, cuando una relación de poder, vamos a suponer A y B, ¿ya? Esta es la persona A y la persona B. Como les dije, van a ejercer fuerza. Miren, están ejerciendo fuerza. El conflicto se da cuando una persona, supongamos A, ejerce fuerza sobre B, pero B no puede responder, no tiene capacidad de reacción. Y si no tiene capacidad de reacción, entonces estamos hablando ya de una dominación, una relación de dominación. ¿Sí? Bueno, volvamos acá a John Scott, que nos ha planteado que el género son formas primarias de relaciones de significancia de poder, ¿ya? Que pueden ir hacia la dominación también, ¿por qué no? Y nos habla de 4 elementos que constituyen los símbolos y mitos culturalmente disponibles y sus representaciones múltiples. Creo que esto es una cuestión muy importante que pueden manejar al momento de informar, al momento de utilizar algunos recursos narrativos, porque los símbolos, como ustedes saben, evoca bastantes emociones, pero también evoca bastantes imaginarios. Y claro, los mitos sustentan muchos ritos, ¿no? Los ritos son prácticas constantes y cotidianas. Así que es una cosa interesante para poder trabajar. Los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los símbolos y se expresan en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas, ¿no? Para afirmar categóricamente y unívocamente el significado de varón y mujer masculino y femenino. Este es como quién es el hombre de verdad y quién es la mujer de verdad. Es una pregunta interesante. Hombre de verdad, mujer de verdad, ¿no? Es el modelo tradicional, el modelo único que tenemos que seguir. Las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género, el sistema parentesco, la familia, el mercado de trabajo segregado por sexo, las instituciones educativas políticas, que muchas veces lo conocemos esto como llevado, ¿no? A esta parte ya de dominación como sexista o sexismo. Cosas para hombres, cosas para mujeres. El mundo dividido en dos. Y la identidad, tanto la individual como la colectiva, que ya lo habíamos visto en la galletita. Esto que hemos visto es un acercamiento bastante rapidito hacia lo que es el género. Porque el género no solamente son los roles, ¿sí? Es más amplio porque llega a interpelar las estructuras e instituciones sociales que utilizamos cada día. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar a la parte de masculinidad. Tal vez la anterior ha sido como un poco general, tal vez un poco amplio, pero ahora sí, es lo que queríamos escuchar. Tal vez hemos entrado a esto, a esta sesión, por hablar sobre la masculinidad, ¿no? Tal vez también por ser el Día del Hombre, el 19, ¿no? Veremos. Ser o no ser hombres, esa es la cuestión. Esta frase de Bertolt Brecht me encanta mucho que dice, ningún hombre nace carnicero. Pensemos de nuevo en el género de identidad, que es cosas que se aprenden. La forma en cómo somos hombres, la aprendemos.
Pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden ser funcionales, pueden ser disfuncionales, pero son formas aprendidas. Hasta ahí, muy bien. Ya después le podemos dar etiquetas morales o éticas, le podemos dar etiquetas de sentidos prácticos u otras, pero hasta ahí, de que todo se aprende, es importante. Para desmitificar un poco, hay personas que comentan, autores, autoras, porque claro, el mundo académico es bastante amplio, también el mundo político, que comentan que hay una naturaleza del hombre, hay una esencia masculina, pero realmente no existe tal esencia ni naturaleza del hombre, porque si existiera eso, estaría determinado el destino de muchos de nosotros, ¿no? Y habría estructuras mucho más rígidas que no permitirían que nadie salga de eso. La biología, el cuerpo que tenemos, es una predisposición, pero no es un destino. Imagínense, alguno de ustedes o alguien que conocen es bastante alto, mide 1,90, 2 metros, y tiene todas las aptitudes para ser basquetbolista. Corre rápido, es atlético, bastante alto, tiene buena coordinación motora. ¿Por qué no lo es? Porque hay varias opciones sociales de existencia. Eso es la sociedad. Al generar una amplitud y una complejidad en una sociedad de posibilidades de ser, también hay una identificación de esas elecciones. No existe tal esencia masculina ni tal naturaleza masculina. Y eso lo digo para varias cosas, como por ejemplo, eh, que los hombres no, por naturaleza, no cuidan, o por naturaleza son violentos, o por naturaleza tal cosa. Eso no existe. Y lo afirmo categóricamente y así, de manera muy rotunda, porque estamos volviendo a ese momento de pensar que el cuerpo o la biología de nuestros cuerpos determina las cosas, pero no es así. La testosterona. La testosterona es una hormona, es la hormona masculina y muchos estudios buscaban determinar si la testosterona producía violencia, comportamientos violentos, o los comportamientos violentos producían testosterona. Recientemente ha salido un artículo que habla de la testosterona como una hormona que amplifica un comportamiento humano. Y si mi comportamiento es violento, va a ser amplificado. Pero si mi comportamiento es de cuidados, también va a ser amplificado por la testosterona. Entonces, no hay un destino ahí. ¿Sí? Vamos a pasar a la parte interesante, creo que me extendiendo mucho. Me gustaría preguntarles, ¿qué es un hombre? ¿Cómo comprendemos qué es un hombre? Pueden mandar mensajitos o abrir su micrófono. No hay respuestas incorrectas. Quiero pensar que Yo, estamos en silencio porque es algo yo, yo, difícil. yo, Sí, por favor. Milton, en realidad tengo una pregunta. Es a Ya, claro que sí. propósito de lo que decías. O sea, me siento Ujú. tan comprometida con esto, pero tengo tantos, no sé si son vacíos informativos, confusiones, dilemas. Y te planteo, tú decías, o sea, no hay esto de la naturaleza del hombre y la naturaleza de la mujer, digamos, por llamarlo así. Entonces yo Ya, me pregunto, o sea, ser madre, poder dar a luz a un bebé, o sea, crearlo primero dentro de tu cuerpo y dar a luz, ¿es una opción social o no? ¿Qué pasa con esto de la fuerza humana atribuida también, o sea, físicamente varonil, digamos, ¿no? Si vale el término. Por ejemplo, un hombre gigante que puede agarrar y sostener una motosierra y cortar un árbol, y una mujer, porque tiene la fuerza, quiero decir, física no es la misma. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo argumentamos esto desde nuestro trabajo, además periodístico? ya.
Les voy a poner una cosa que seguro va a levantar muchas cejas y espero que no se salgan, por favor. Quédense, vamos a seguir charlando. El instinto materno. Se habla mucho de que la madre tiene un instinto materno, ¿no? Y que por eso llega a cuidar a los hijos, a las hijas. Es el mismo instinto materno que tiene una leona, que tiene cualquier otro animal, ¿sí? Pero se ha desmitificado bastante esto del instinto materno, que no existe tal cosa. A tal punto, tenemos esto internalizado de que existe un instinto materno, de que la mujer que no quiera a sus hijos ni a sus hijas, se siente que ya no es mujer, se siente fuera del lugar, se siente fuera de la sociedad, porque no quiere a sus hijos ni a sus hijas. Un hecho psicológico y social es que nada garantiza que como padres o madres queramos a nuestros hijos o a nuestras hijas. Y es una realidad bastante fuerte de pensar. Si no, ¿para qué tendríamos hijos? La cuestión es que no la naturaleza, pero la condición humana que tenemos plantea muchas situaciones y muchas realidades que no podemos asumir. No sé si han visto esta, ¿cómo se llama esta película? No película, esta serie. Malcolm. Malcolm en el medio, Malcolm in the Middle. Sí, ¿Alguien vio eso? Ya, sí, muy yo bien. sí. Eric, genial. Hay un episodio donde Lois, la mamá de todos los chicos, pelea pelea, si no estoy mal, con Francis y se dicen la verdad. O sea, siempre pelean, pero ¿cuál es la verdad? La pelea que constantemente tiene Lois con Francis, su hijo mayor, es porque el momento que Lois tuvo a Francis y luego ella se tuvo que ir al hospital internada y dejó a Francis al cuidado de otras personas, cuando Lois volvió, se dio cuenta que Francis estaba bien. Ella estaba esperando que él estuviera mal si ella no estaba. Y eso ha generado ese conflicto en esa relación hasta que son adultos. ¿Cómo es posible que suceda eso? Uno pensaría, está loca porque es un bebé, él no está decidiendo nada. Pero esos son tipos de cosas que suceden que alteran nuestra forma de relacionarnos. Patricia, Sí, no, alguien había puesto un micrófono. ah, ya, ok, Samsung dice. poderoso Samsung con dos celulares. Sí, Sí. Bueno, entonces, el tener hijos o no tener hijos también es un hecho social. ¿Por qué? Porque al momento de decidir cuándo vamos a tener, dónde vamos a tener, cómo lo vamos a tener, si lo voy a tener en el Hospital de la Mujer de Sucre o me voy a ir a una clínica privada, ya es una decisión que interpela las condiciones materiales con las que vivimos y por ende la sociedad como tal. Entonces, esto de la naturaleza es difícil de explicar y muchas personas piensan que sí existe eso. En realidad lo que existe es como una línea que es un parámetro de prácticas culturales, de ideas, de formas de pensar. Y de esta línea a veces salen otras que no se alejan tanto, ¿no? Pero hay otras que se alejan demasiado, entonces esas son las que son mal vistas. Las que estén más cerca de la línea general son las que van a estar un poco más legitimadas. Em, bueno, creo que podemos ir avanzando, pero esto de la naturaleza es algo que hay que verlo un poco más. Yo creo que en el sentido, miren, yo lo veo más teórico por muchas razones, pero siento que a veces he leído reportajes periodísticos y he dicho, wow, este reportaje ha dicho lo que he leído en ese libro anterior. O sea, me podía leer esto y la lográbamos igual, o sea, aprendía bastante. Entonces, siento que esa facilidad de palabra ustedes tienen y que estos fundamentos son más políticos que teóricos, ¿no? No sé si te he mareado más, Patricia.
o un poquito nos hemos No, no, acercado. Milton, me parece que tiene mucha lógica lo que dices desde este planteamiento. Mi única duda era esta de, o sea, físicamente la mujer puede procrear. Eso no es una opción social, ¿me entiendes? Es una condición. ¿Qué es? O sea, No, hay es una hombres que opción. tienen fuerza y que pueden talar un árbol. No, no, algunas mujeres también podrán. Esa es la parte que me genera dilemas en lo que, digamos, en lo que ves, ¿no? Cómo viene el cuerpo hecho, formado, qué sé yo, esa parte. El resto que explicas tiene mucha lógica, ¿no? Finalmente yo Pero los puedo demás que decidir o no explico ser no. madre. Claro, no, sino que, o sea, de hecho, esta culpabilidad de ser mala madre la he sentido, digamos, ¿no? O sea, trabajo Mm, tanto, los he abandonado, o sea, me he guardado las cartas de mis hijas, de mi hijita reclamándome porque yo no estaba, ¿no? Entonces, como para claro. darme látigo, así. Entonces, entiendo esa parte, pero todavía eso me genera ese ruido, lo que te decía, o sea, no tengo una comprensión clara de eso, ¿no? Por ejemplo, ya ha habido debates, no quiero alargarme mucho porque sé que tienes algo que explicar sobre personas transgénero que han ganado competencias, digamos, natación, por decirte, u otro, en categorías en las que obviamente ellos se sienten identificados. Y ahí decía, o sea, tú sabes que se arma un debate enorme sobre eso, por ejemplo, ¿no? El, Eso, Newton, gracias. el tener hijos también es una opción. Si bien el cuerpo de la mujer tiene un útero que es una predisposición biológica, ustedes deciden cuándo tenerlo o no tenerlo. Hay personas que no tienen hijos y son personas ya que tienen 50, 60 y no quieren tener hijos. Exacto. Ah, eso es una opción. Si nuestro Mm, cuerpo hubiera estado hecho para algo, entonces automáticamente, primera menstruación y y ahí ya tienen te que entiendo. tener la primera guagua, digamos, ¿no? Ujú. Eso es como un destino, pero en el mundo animal es así. Entran en celo, como decimos, y se da la reproducción, pero nosotros no. Entonces ya tenemos una opción. La Ya te reproducción entiendo. es una decisión. Ahora, cuando no es una decisión, por ejemplo, en el caso de violaciones, ahí ya tendremos que empezar a hablar de derechos, ¿no? Claro. El que podamos, por ejemplo, los hombres, se supone que tenemos mayor fuerza física. Evidentemente, hasta cierto punto sí lo tenemos, ¿no? Nuestro cuerpo se ha desarrollado más que el de las mujeres, porque las mujeres, por ejemplo, socialmente, desde niñas no les hacen jugar en las calles, no les hacen jugar pelota muchas veces u otras cosas, y sus cuerpos no se desarrollan como el de los hombres que constantemente están en actividad física, porque la niña tiene que jugar en la casa de los solitas. El chico puede ir a Interesante. jugar y correr en la bicicleta, en la patineta y todo, pero la niña no. ¿No? Eso también es una forma de desarrollar los cuerpos. Y es proporcional, porque si yo ahorita me trato de medir con una caserita que levanta sus papas, automáticamente la caserita me da de baja. Yo no la logro, ¿no? Entonces, el cuerpo se va desarrollando también de acuerdo a las situaciones que hacemos. Ahora, sobre esto de que hay competencias de hombres trans o mujeres trans, es lo mismo. Hay una cosa interesante. Aquí hay una posición moral que seguramente van a asumir una posición ética, pero les digo lo siguiente. El conflicto de eso es que esta mujer trans, ¿no? O sea, es una mujer trans. ¿Eso qué significa? Que antes, según nuestro lenguaje tradicional, era hombre y ha hecho su transición y por eso es una mujer trans. ¿Ya? Ok. Ahora, esta mujer trans va a estar en una competición, ¿no? En una competición de algo. Supongamos en natación. Y esta mujer trans le gana a todas las mujeres biológicas que no han hecho transición. Y decimos, tiene ventaja porque es hombre o porque era hombre. Esto ha sido un conflicto, un dilema ético para estos lugares, por ejemplo, en la natación, porque han encontrado un caso de un hombre biológico que participa en una competencia de hombres biológicos, hombres heterosexuales, ¿ya? Y este es Michael Phelps. Y Michael Phelps ha ganado muchas, muchas medallas. ¿Por qué? Porque sus brazos son más largos que de otras personas
la forma ósea que tiene, la distribución de la grasa y del músculo, que no solamente es el entrenamiento, incluso hasta los pulmones que tiene, han dado en el clavo para que Michael Phelps sea uno de los mejores nadadores. Si esa condición biológica le está dando ventaja sobre otros hombres, ¿acaso no era necesario que lo regulen? Son situaciones particulares que han sucedido. Es evidentemente un tema de conflicto ético que tendrían que conversar, ¿no? Tendrían que desarrollarlo porque el posicionamiento siempre es importante. Muy Muchas bien. gracias, Nilton. Nada. A ver, aquí lo primero que se debe hacer es eliminar la culpa y sanar hombres y mujeres. Biológicamente, si somos diferentes, hay cosas que sí podemos hacer por igual y otras que no. Cuando no nos aceptamos o entramos en comparaciones, es ahí donde surge el conflicto o problema. Es lo que pienso. Muchas gracias, Roxana. Milton, Sí, Jairo. Franz Zapata tiene la mano levantada. No sé Ok. si es que desea hacer una pregunta. Sí, sí. Hola, buenas noches. Estaba escuchando las, las preguntas que tenía la compañera y me Ujú. parecían muy interesantes. Quería compartir algunas ideas sobre eso. Claro que Ya, sí. las dos primeras, por favor, ¿puedes recapitularlas? Porque ya hablaron varias cosas después y ¿cómo era? La primera hablaba de la reproducción, ¿verdad? Y la Ah, ya, segunda, ya, ¿cuál es? ya. Sí, las dos preguntas que te lanzó, con las que empezaron la conversación que tuvieron y Yo como se decía, alargó, fui perdiendo la idea. perdón, yo decía Sí, si, sí. si el tema de, o sea, si ser madre es o no una opción social, o sea, físicamente me refería, ¿no? O tener esta fuerza desarrollada que por lo que explicaba ahí, pues, obviamente, la falta de hasta genético, creo que ya es, pero por ahí van los comentarios, Fran. Ah, ya. Gracias, Patricia. Yo quería comentar un par de ideas. Eh, Cuando estamos hablando y voy a hacer un distingo, ¿sí? Voy a hablar desde mi posición, Muy bien. aportar desde mi experiencia. Entonces, cuando hago un distingo, voy a partir de dos ideas, mi cuestión personal y mi práctica profesional. En mi Ya. práctica profesional como comunicador y periodista, cuando tengo que hablar de la reproducción y voy a hacerlo profesionalmente, tengo que basarme en lo que abraza en grande a todos los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos están los derechos sexuales y reproductivos. Y desde ahí tengo que enfocar mi trabajo y no hay otra cosa, porque lo demás puede ser, y creo en nuestro país es un grave problema, esto del pretexto de la ideología. Ya nos jalamos como derechosos, como izquierdosos, como sea, manipulamos las cosas. Y los medios estamos posiblemente metidos en el asunto porque tergiversamos las cosas a propósito. El sensacionalismo es una forma de tergiversar las cosas. Y estoy viendo como hablaste de Malcolm in the Middle y me recordó un cacho de Malcolm in the Middle Ujú. a ver ahora a TVB, porque es como reír a carcajadas hace 3 semanas y ahora, ¿entiendes? Un antes y un Sí. después. Ajá. Y yo, ¿what? Entonces, eso por un lado, y creo que hay que tener, puedes tener la opinión y la posición personal que quieras, se respetan todas, pero dentro de lo profesional tienes que partir de fundamentos universales que sean sostenidos, porque lo demás es cuestión de opinólogos y no necesitamos en el periodismo opinólogos que quieran sembrar sus ideas a pretexto de interpretación de la realidad y la verdad. Eso me parece súper tendencioso en el país y es peligroso. Y es lo que alimenta también a Bolivia Verifica, chequea Bolivia para que revisemos el fondo de la manipulación de las notas, ¿no? Y a veces creo que incluso desde la docencia checas esto, porque también he hecho docencia en comunicación, y hasta los mismos estudiantes están con esa idea. Prefieren ser TikTokers, YouTubers,
que ser periodistas, que estudiar 5 años, sin exagerar, compadre. En primer y segundo año he conocido estudiantes que creían que maquillaje y pasarela era una materia. ¿Qué te parece? Entonces, hasta ese nivel va, ¿no? Yo digo, y sí, ¿por qué no podemos incluirlo? Si es parte de las necesidades de lo que proyectan profesionalmente, si lo que van a hacer en las redes va a hacerse profesionalmente, genial. Ahora, desde el otro lado, esa pregunta muy interesante que puso de que si los hombres son más fuertes, por favor, eso también creo que podemos manejarlo con cuidado. No importa si naciste hombre, mujer, orco, elfo, hobbit, lo que sea, el desarrollo físico se puede deber a tu genética y a tus desarrollos de experiencias y capacidades construidas a lo largo de tu vida. Hay hombres superpoderosos como mujeres que los levantan con un dedo. El ser fuerte no se debe a un género ni a un sexo. Se construye a través, creo yo, de distintos factores, ¿no? Entonces, por el hecho de nacer hombre y de identificarme como hombre, no soy más fuerte que todas las mujeres. Entonces, a propósito, yo propongo que en la práctica personal y profesional tengamos cuidado, y quizás hasta es más saludable, sacar de nuestro vocabulario palabras como todos, nunca, siempre, porque son generalismos viciosos. Hay que mirar la riqueza de los factores y todo lo que puede estar involucrado al respecto. Entonces, esa es mi humilde opinión y espero que haber aportado. Abrazos. Muchas gracias. Sí, yo también concuerdo con Patricia. Como les dije, creo que es importante que ustedes interpelen el espacio como para precisar esas prácticas profesionales que necesitan realizar, ¿no? O que deben realizar o que quieren realizar. Yo les estoy dando solo unos contenidos para que ustedes lo puedan trabajar, ¿ok? No tenemos mucho tiempo y nos pasa a la tercera diapositiva, así que voy a tratar de hacerlo un poco más rápido, pero si hay algo que quieren comentar, hagámoslo, por favor, ¿ya? Se me ha ido un poco el tiempo, no sé dónde se ha ido, sentí que estaba hablando rápido. Bueno. Vamos a ver una posición de una autora que se llama Elizabeth Badinter, que en 1993 ya ha planteado esto, es o sea, es parte de psicoanálisis y parte de antropología, la propuesta que tiene. ¿Ya? Entonces el libro se llama La identidad masculina, XY, la identidad masculina. ¿Sí? Ella también propone un texto que justamente habla sobre el instinto de la maternidad. ¿No? Desafiando esto que les había dicho. Esta triple negación que plantea Badinter es desde una lógica, o sea, desde lo ontológico, ¿no? ¿Cómo es que una persona existe? Entonces, la triple negación parte de no ser a comparación de la mujer. La mujer sí se plantea su identidad desde cero. O sea, es mamá, puede dar a luz, ese tipo de cosas, plantea que sea una mujer, ¿no? En cambio, el hombre, como no tiene esa capacidad de procreación en su cuerpo como tal, y que tampoco es tan visible, porque obviamente tenemos los espermatozoides, ¿no? Y participamos en el proceso, se empieza a definir desde el no ser. Entonces, un hombre no es una mujer, un hombre no es un niño y un hombre no es homosexual. Este planteamiento desde el 93 hasta ahora sigue vigente, ¿no? Porque engloba muchas de las posiciones que muchos hombres pueden tener sobre eso. Ahora, cómo se asume ser hombre a partir del género, a partir de la masculinidad? En la masculinidad hay cuatro cosas que nos dice Goodman, que habla de traficar. Hay un libro que se llama Traficando Sueños, que habla justamente sobre la masculinidad. Entonces, la masculinidad se define como cualquier cosa que los hombres piensen y hagan. Todo lo que los hombres piensen y hagan para ser hombres, ¿no? ¿Cómo demostramos ser hombres? También es masculinidad. Es lo inherente o adscrito que los hombres usamos para medir ser más hombres que otros hombres, ¿no? Entonces, son parámetros culturales de cumplimiento. Y la última forma es abordar la masculinidad que subraya la importancia central y general de las relaciones masculino y femenino, de tal manera que la masculinidad es cualquier cosa que no sean las mujeres.
Goodman no cita a Badinter, Goodman lo ha planteado desde sí, que también es una cosa interesante, que muchos autores que tal vez no se han encontrado plantean la masculinidad desde el no ser como las mujeres. Ahora, en una definición mucho más general, se dice que la masculinidad es un conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son característicos del hombre de una sociedad determinada. Esta es una definición de manual, es una definición constante, pero si se va discerniendo y se va agarrando con pinza cada una de las cosas que está mencionando, tenemos un mundo de investigación. Ahora, una pregunta interesante, ¿qué quieren los hombres? ¿Qué queremos los hombres? ¿Qué dicen? Me pueden mandar un mensajito. ¿Qué queremos los hombres o qué quieren los hombres? Con respecto a lo que sea en su vida, con respecto a lo que sea hacia otra persona. ¿Qué quieren los hombres ahora? A ver, no hay mensajitos todavía. No hay nada. Quieren ser amados y respetados. Bien. ¿Qué más querrán los hombres? Vidas plenas y felices para todos. Excelente. Queremos paz y tranquilidad. ¿Saben? Esto que están mencionando es una cosa que también hay que preguntar, el deseo masculino, ¿hacia dónde está apuntado? Por cierta etapa de nuestra vida, por cierto contexto, probablemente como hombres querramos una cosa u otra, pero eso que queremos es un deseo construido socialmente. Un ejemplo sencillo, en las zonas rurales que no conocían Coca-Cola, no necesitaban Coca-Cola, no deseaban Coca-Cola, no querían Coca-Cola. Pero al momento de que han conocido la Coca-Cola, se ha generado una necesidad y eso es parte del imaginario y de sus prácticas culturales a posteridad. A tal punto que en algunas zonas rurales, el camión que llevaba ese tipo de cosas, porque cambiaban una Coca-Cola de 2 litros por una roba de papa o por más, porque obviamente no pueden ir a comprar a la ciudad, es generar necesidades. ¿Qué queremos los hombres? También se están generando necesidades sociales ahora hacia los hombres. Y vamos a ver un poquito más adelante que hay movimientos bien fuertes que generan más necesidades en los hombres. ¿Qué queremos los hombres? Ser exitosos, ganar mucho dinero, tener varias parejas sexuales. Son deseos construidos desde una lógica patriarcal, pero presentes. Se convierten en lugares, destino, idealizados, pero que estén ahí, ¿no? Entonces, hay una cosa acá que me gusta mucho, que es una reflexión filosófica que dice, que piensa al hombre desde ser buen hombre o ser bueno como hombre. Es algo que tal vez podrían pensar, ¿no? ¿Qué significa ser buen hombre? O si mi existencia está partiendo de ser bueno como hombre. Creo que son dos lugares diferentes. Hay una cuestión ética, hay una cuestión de valores, hay una cuestión de habilidad, de técnicas corporales para ser bueno como hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a continuar al punto de hablar de masculinidades saludables. Lo que les he dado hasta este momento de información es como un pantallazo del mundo de trabajo en masculinidades. Es bastante amplio. Pero hemos llegado a posicionar desde el trabajo con IPAS Bolivia el término de masculinidades saludables. Estamos trabajando en torno a eso. ¿Por qué? Porque pensamos que la salud masculina está muy relacionada a las prácticas violentas. Es decir, que la salud masculina más deficiente va a generar más prácticas violentas. Es una hipótesis que manejamos y que estamos trabajando, ¿no? Y por eso es que hablamos de masculinidades saludables en el sentido amplio de la salud.
físico, psicológico, social, emocional, ¿sí? Ahora, esta imagen que están viendo acá de las masculinidades, de estos datos, son los datos por los cuales los hombres mueren más en el mundo, ¿no? Son causas más frecuentes de mortalidad. No en el mundo, bueno, tampoco está tan alejado en el mundo, ¿no? Es igual, no es igual, es similar los porcentajes, las tendencias. Estas son de la región de las Américas, estamos hablando de toda América, ¿no? No solamente de Norteamérica o de Centro, no, de toda América. Bueno, y como pueden ver acá, el 100% de las personas que tienen cáncer de próstata, y evidentemente las mujeres no tienen próstata, así que este dato es una causa de morbilidad, pero no está contrastado con las compañeras. En cambio, el homicidio sí. Miren que hay más hombres que mueren en el mundo, en América y en general en el mundo que mujeres. Se van a Es una repetir. proporción bastante amplia. Y esto nos puede llevar a pensar por qué no hay una ley del hombre, ¿no? Porque si las mujeres están muriendo, hay una ley que las protege. ¿Por qué los hombres no tenemos una ley? Y es fácilmente porque en estos porcentajes de homicidio, donde estoy marcando más o menos, debe ser el porcentaje de los homicidios de hombres hacia otros hombres y un pequeño porcentaje de mujeres hacia hombres. Entonces, hay cuestiones políticas al momento de leer también los datos estadísticos. Y eso es una cosa importante al momento, me parece, de informar, porque cuando yo leo algo y el dato estadístico está dado como tal, sin una posición política, sin una reflexión crítica de por qué es, el dato se malinterpreta. Fácilmente podemos decir, los hombres mueren más en el mundo, punto. Ya no sé más de eso. Entonces, no sé por qué hay una ley hacia las mujeres, si los hombres morimos más. Ahora, hombres morimos en guerras, claro, porque somos hombres. No hay reflexión crítica ahí. Está bien que muramos más en el mundo en guerras. Y uno se pregunta, es que tenemos que pelear las guerras porque si no nos invaden. ¿Quiénes nos invaden? Los hombres de otro país. Entonces hay una cuestión que hay que reflexionar un poquito más allá, ¿no? Las masculinidades saludables, hay algo en el chat. Dice, los hombres no enfermamos. Los hombres no enfermamos, no morimos. Nos morimos. Ah, es que no leí. Sí, muchas veces directamente es para cuando estamos muy grave. ¿Saben? También he escuchado algo que decía, los hombres no vamos al médico, los hombres vamos al mecánico. Esta lógica de decir que los hombres vamos al mecánico implica que pensemos nuestro cuerpo como una máquina, ¿no? Y como es una máquina, tiene que funcionar, tiene que dar todo de sí sin cansancio, sin dolor, sin emociones. Es una forma de pensarnos. Muy bien, entonces por eso es que trabajamos masculinidades saludables. Y también va muy relacionado al trabajo de derechos sexuales y derechos reproductivos que está que se trabaja desde el tema de salud, ¿no? Pero desde una reflexión crítica, no solo desde la clínica. Por ejemplo, una sociología de la salud necesaria, urgente, o una revisión antropológica de prácticas clínicas, por ejemplo ayuda mucho a repensar cómo es que estamos accediendo a la salud, cómo es que nos están facilitando los servicios de salud y qué es lo que está faltando para que accedamos o para que vivamos en un estado de bienestar con respecto a nuestra salud. No solo sociología, sino otras ciencias sociales, evidentemente, y humanas. La justicia también puede ser reproductiva, porque eso es lo que nos trae acá. ¿Qué es la justicia reproductiva? El derecho a tener un hijo, el derecho a no tener un hijo y el derecho a criar a tus hijos. Todo el mundo debería tener eso. No es tan difícil de explicar, es simplemente difícil de lograr. Loretta Ross. Esto que dice sobre la justicia reproductiva nos da paso a pensar cómo es que vivimos esas experiencias. Justo lo que les decía, cómo es que accedemos a todo eso. La justicia reproductiva es un marco que va más allá de los derechos reproductivos o sexuales al unir la libertad de tomar decisiones sobre el cuerpo y la reproducción con la justicia social y la igualdad. Cuando estamos hablando de los derechos como tal, tenemos un marco que nos plantea
qué condiciones deberíamos tener todas las personas para vivir en una situación de bienestar, para vivir de manera mucho más equitativa e igualitaria. Pero el marco de los derechos no funciona solo y es como cualquier otro marco normativo que si no tiene no se tiene una forma operativa de llegar con eso, puede ser incluso relegada a un espacio del olvido, ¿no? Esa lógica, por ejemplo, ah, de que tengamos una ley que no sea punitiva, nos preguntamos, ¿y cómo funciona? Si no van a castigar a nadie, ¿cómo funciona? Porque necesitan castigar a alguien, porque esa es nuestra lógica de lo normativo, sobre todo de lo normativo legal, ¿no? Se necesita ese castigo. Pero es difícil pensar en otras normas que promueven otras lógicas que no sean punitivas. Y en este caso, la justicia social no se logra sino con una movilización, con una exigencia, con una interpelación al Estado, con una resistencia cultural ante prácticas hegemónicas, conservadoras o tradicionales que afectan las elecciones de las personas, que afectan el diario vivir, que afectan proyectos de vida, ¿no? Entonces, la justicia reproductiva es bastante amplia. Vamos a ir a esta parte, cuando dice justicia reproductiva, tener hijos, no tener hijos. Ahí, por ejemplo, tenemos algunas cositas sobre qué podríamos decir sobre tener o no tener hijos, ¿no? Acá pueden ver que en el tener o no tener hijos está la planificación familiar. Si estamos hablando de planificación familiar, podemos hablar de justicia reproductiva. Tecnologías reproductivas, anticonceptivos, acceso a los anticonceptivos, pero también tecnologías que permitan que tengamos hijos, ¿sí? Que no estemos, por ejemplo, solamente tomando miel para mejorar nuestra capacidad reproductiva, sino que nos apoye alguien que sí hable de fecundidad. No solamente va con el caso de no tener, de prevenir los embarazos no deseados, que es algo que hablamos, también va para el otro lado, para poder tener hijos de una forma más cómoda. Cuando hablamos de violencia obstétrica, tenemos que hablar de justicia reproductiva. Cuando hablamos de procesos de anticoncepción, estamos hablando de eso. Contracepción, el tema de los abortos en Bolivia no es legal, lo sabemos muy bien, excepto bajo las condiciones, las causales de la sentencia constitucional que es violación, estupro y cuando la vida de la mujer está en riesgo. Pero aún así, hay muchos casos de violación, por ejemplo, o casos donde mujeres mueren, que no se aplica esta ley que es la interrupción legal del embarazo, siendo excepciones constitucionales. Y ahí tenemos que hablar de justicia reproductiva, ¿sí? Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, condiciones socioeconómicas para trabajar, que también van parte de esto. ¿Por qué? Porque el tema de la salud no solamente es que estemos bien, sino cómo accedemos a ella. Hay las determinantes sociales de la salud, que habla de cómo todo el entorno y todas nuestras situaciones sociales o condiciones sociales pueden determinar que tengamos una salud o no, ¿sí? Y la reproducción está muy ligada a eso. Ahora, el otro aspecto, el entorno saludable para la crianza. ¿Quiero tener hijos? No quiero tener hijos. Es una decisión. Pero para los entornos saludables de la crianza también necesitamos condiciones y eso es hablar de justicia reproductiva, porque no solamente se trata de tener y hasta ahí. Luego vemos qué pasa, ¿no? Las prácticas de paternidad, maternidad saludables, normativas positivas sobre parentalidad, por ejemplo, los permisos de paternidad, si se respetan o no se respetan para que convivan más. Eso es paternidad. Pero un permiso de parentalidad ya implica un momento posterior para la crianza. Evidentemente, si ni el Estado va a poder cumplir esto, es mucho más difícil que lo hagan empresas privadas. Aunque algunos casos hay que sí lo hacen, ¿no? Servicios públicos de atención y apoyo a la crianza. Miren, yo he escuchado de un caso, he estado trabajando muy de cerca en un espacio del Estado
y comentaban y se quejaban dentro de este espacio de que esa oficina, o sea, como infraestructura, digamos que tenga una infraestructura para 35 personas, no permite que lleguen a 40, digamos. No me acuerdo bien el número. Nunca puede haber 40 en esa oficina. ¿Por qué? Porque si hay 40, según la ley, deberían proveerles de, ¿cómo se llaman? De servicios de cuidados para hijos y para hijas, es decir, lo que comúnmente conocemos como guarderías. Y está dentro de sus leyes, está dentro de las normativas internas, pero hábilmente nunca dejan crecer a las personas que están trabajando ahí, o sea, no contratan más para no tener que asumir esa responsabilidad. Y hay que hablar de justicia reproductiva, ¿no? Hay muchas cosas que hay que hablarlas desde un sentido crítico, ¿sí? Continuamos. Para hablar también de la justicia reproductiva es importante hablar sobre los ejes de opresión que se tienen. Este concepto de la interseccionalidad es algo que se maneja bastante y que plantea que existen intersecciones, es decir, que se van juntando, como ven aquí. Por ejemplo, el racismo se está juntando, vamos, aquí está. Vamos a ir con el racismo y la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese punto, en este eje de opresión? ¿No? Estamos hablando de mujeres indígenas, de etnias, de naciones que están siendo violentadas de alguna forma. Uno, por el racismo, por su condición étnica racial, y otro por su condición de género, que es mujer. Por otro lado, vemos el clasismo, ¿no? El clasismo, entonces, está yendo hasta acá. Hay una opresión de la clase alta o clase media alta hacia otras clases, evidentemente, ¿no? Y que puede hacer y que puede segregar a las personas por su idioma, por su forma de hablar. No sé si se acuerdan, ya varias veces he escuchado que en Santa Cruz solamente hablan inglés. Recuerdo una noticia antigua, no sé de qué año, que la Miss Bolivia, que era de Santa Cruz, creo, dijo que en Santa Cruz solo hablan inglés y ven Friends en la televisión. Eso tiene que ver, por ejemplo, con esto, ¿no? Que el inglés es un idioma hegemónico, colonial, que está sobre incluso el español. Miren, sin ir muy lejos, he viajado a un evento internacional que se ha realizado en Colombia y no se ha respetado el idioma en español, a pesar de que ha habido mucha gente de Latinoamérica. Tenías que saber inglés. Y esa es una cuestión de colonialismo. Como pueden ver, la interseccionalidad plantea puntos, ejes de opresión que que se van conectando, ¿no? Voy a borrar esto que ya no se debe ver bien. Entonces, podemos ver que una persona tiene muchos puntos de opresión, ¿no? Por un lado, puede ser mujer. Por otro lado, porque miren, la parte de arriba es su privilegio y la parte de abajo es la opresión, ¿no? Entonces, lo de arriba va a oprimir hacia lo de abajo. Tienes un punto de opresión, es mujer. Aparte, es de clase obrera, es pobre, de clase baja, no tiene condiciones para poder salir de eso. Por otro lado, puede que sea no fértil o estéril. Es mujer si no puede tener hijos. Una pregunta curiosa. Puede tener cierta edad, puede tener alguna discapacidad. Si ya sumamos todo esto, estamos viendo que más y más puntos de opresión se van sumando a una existencia y por eso es que esas personas estén en condiciones mucho más vulnerables que otras. Esto de la interseccionalidad les puede ayudar mucho para poder visibilizar una realidad sobre quien estén escribiendo, sobre lo que estén informando. Porque no solamente fue asesinada porque es mujer, no solamente por eso, también porque no tiene dinero y no ha podido acceder a un servicio privado de representación legal, por ejemplo, podría ser. O
es una persona discapacitada y no tiene apoyo. O sea, hay muchas cosas que se van sumando. La educación, la edad, la orientación sexual, la condición de género, la condición de clase, el acceso a servicios de salud, el acceso a servicios públicos, el acceso a representación política. Todo eso es la interseccionalidad. ¿Ok? Un concepto bastante amplio, bastante fuerte, pero también bastante intuitivo, como lo pueden ver. Vamos a continuar. No sé, Jairo, ¿cuánto tiempo más tenemos? Bueno, según lo que hemos coordinado, tendríamos más o menos unos 10 a 11 minutos más. No sé si es que tal vez la redactora, Ronald también está, si es el tiempo estimado o tal vez nos podemos extender, no sé qué es lo que dice. Yo creo que en 15 la logramos. Perfecto. Sí, ¿Cómo están? podríamos ver, preguntar a los compañeros y quizás extenderla a una sesión más en caso de que surjan preguntas, dudas, y para ver si se puede hacer, ¿no? En caso de que igual tú puedas, Nilton, o continuarle en los 15 minutos que corresponden, ¿no? Sería bueno consultar igual, porque lo estimado es hasta las 10, 8:30, ¿no? Entonces sería ver con el grupo para ver si eh, está bastante interesante el tema, igual se muy atento. Si los compañeros quieren más información o más desarrollo, podríamos hacer una segunda sesión o solamente los 15 minutos correspondientes. Pero lo dejo para su decisión de ustedes. ¿Les parece que vaya avanzando y van mandando sus mensajitos? Sí, sí, no. Por favor, no. O continuemos más adelante. Pero ya estamos acabando. Igual tal vez es una próxima para ampliar cositas, porque como les dije, hay muchas cosas que se van a quedar sueltas. Hacer una agenda de comunicación sobre masculinidad saludables. A ver, he intentado hacer algo, espero les sirva y disculpen si es muy torpe técnicamente. eh, He averiguado lo que he podido, pero no es mi área, así que veremos para dónde va. Algunas noticias en el mundo. Un hombre muere después de ganar un concurso de comer cucarachas. Gran titular, ¿no? Eso es de lo que yo quiero leer. Un vuelo de Londres a Alicante aterriza de emergencia tras disturbios de pasajeros que realizaban una despedida de soltero. 100 personas perjudicadas por una situación de esas. ¿Ganarían 100 hombres a un gorila en una pelea? Esto es lo que dicen los expertos sobre una pregunta viral. ¿Qué expertos? No lo sé. ¿Quién tiene tiempo para analizar esto? Tampoco lo sé. Pero es mediático, es sensacionalista, como lo mencionó su compañero. La operación policial más letal de Brasil, siembra de cadáveres en Río de Janeiro. 132 muertos, fallecidos. Es una información fuerte. No se compara a las otras, pero ¿cómo lo han enfocado? ¿Cómo enfocas una problemática social? Está bien que hayan muerto porque son ladrones, porque hayan matado, porque hayan hecho cosas malas en la vida, ilegales, y que hayan lastimado a muchas personas. Es un dilema ético bastante fuerte. Noticias sobre hombres en Bolivia. Esto es sacado de una página, he puesto hombres y a ver qué me sale, y me ha salido esto, y son algunas cositas como hombre encuentra un perro hambriento solo en una isla remota y le salva, que no es de Bolivia evidentemente, a menos que sea en Copacabana, no estoy seguro. Hombre se enfrenta a un cocodrilo y gana la batalla con un sartén. Esto se parece a lo del gorila. Asesinan a un hombre en el interior de una vagoneta en la zona del Urbo. Ya es una situación mucho más contextual, ¿no? Mucho más de lugar, pero puede pasar en todo lado. Entonces ya estamos entrando un poco a noticias más serias. Muere el hombre que inventó un atraco para ocultar el feminicidio de esa mujer. Seguramente era su expareja o su pareja. Autopsia revela que el hombre hallado en Aguascalientes murió tras ser, como pueden ver, a veces el enfoque que se les da a las noticias cuando las leo personalmente son enfoques muy sesgados. Tampoco espero que nos expliquen todo un marco teórico, pero hay palabras clave que pueden hacer que es lo que yo estoy contándoles en todo esto, ustedes puedan sintetizarlo y puedan mostrar la información, ¿no?
Ahora, algunas noticias desde masculinidad saludables. El cáncer de mama también afecta a los hombres. Pensé que era una broma, es un reportaje. Es una cosa que está sucediendo a los hombres. Bien, está presente, no es sensacionalista, me parece, tal vez sí, no sé, que visibiliza un problema de salud. Ahora sí diría, el cáncer de mama es la enfermedad que mata a los hombres afeminados, por ejemplo, ¿no? Ya estamos yendo para otro lado. Tener ginecomastia puede ser una cuestión de segregación del cuerpo masculino. El papel de los hombres en la corresponsabilidad, claves para una distribución equitativa. Interesante. Método anticonceptivo no hormonal para hombres. Resultados seguros y eficaces en ensayos clínicos con humanos. Aquí tengo una cuestión que me conflictúa por el tema de que sea no hormonal, que es un tema político también, porque se tarda años, décadas, en tener un método anticonceptivo para hombres y han salido muchísimas propuestas en todo lado, en diferentes lugares, pero muchos de los conflictos han sido en casi todos los lugares estos que eran hormonales y que afectaban a los hombres y que por eso no iban a ser consumidos. Pero el de las mujeres, claro, tiene que ser hormonal. Y no importa si les afecta o no a sus cuerpos o a sus vidas personales. El Día del Hombre motiva a cuidar la salud, emociones, el mes del hombre. Curiosamente, algo que he leído en el Día del Hombre es, ya se está planteando el Día del Hombre nacional, cuando no ha sido aprobada la ley, pero ya está en el imaginario de muchas personas. Más allá de eso, también hay que visibilizar qué tanto, de dónde está viniendo y por qué es, ¿no? Porque yo leí parte de una noticia que decía que era porque, básicamente porque las mujeres tienen 2 días y los hombres no. Y eso no es equidad, esa es la parte crítica que hay que poner, ¿no? Y claro, aún debe informar, no lo informaron de manera, o sea, como lo estoy contando yo, ¿no? Sino citaron a quien habló. Entonces, eso también puede ser algo importante, ¿no? Porque es enfocar críticamente cuál es la motivación de tener un Día del Hombre, ¿no? Algunas consideraciones teórico-políticas. Antes de pasar a esto, segunda sesión, continuamos, sigamos por favor. Su presentación nos facilita. Les envío el link de registro. Continuemos y una segunda sesión sería perfecta. También el Día del Hombre más lo relacionan con la paternidad. Bien, sí, sí, sí. Es como que son quienes van a tener más opción porque el Día del Hombre para adolescentes no hay, ¿no? Es conflictivo, el adolescente no se considera hombre, porque les dije, no ser niño. Entonces, hasta el momento que pase un ritual de iniciación, que puede ser un prostíbulo, que puede ser una pelea, que puede ser el servicio militar, no lo consideran hombre. Curioso, ¿no? Cómo es que no se lo está viendo en el Día del Hombre. Bueno, eh, ¿cómo vamos de tiempos? 4 minutos. Voy a seguir corriendo, ya. Algunos marcos, algunas consideraciones para que ustedes tengan, que son teórico-políticas. Por ejemplo, una es la pedagogía de la crueldad de Rita Segato, que nos plantea cómo es que en la sociedad hay formas que nos enseñan la crueldad, que la normalizan y que al momento de normalizarla, la violencia va subiendo en su intensidad. Un ejemplo sencillo. Mm, Teníamos todo esto de los asesinos seriales de Estados Unidos, que era un boom, ¿no? Tenías ¿cómo se llaman esto? Los documentales, tenías aquí. Incluso se han hecho sectas alrededor, club de fans y todas esas cosas. Pero aún así seguía siendo un delito. Seguía siendo algo difícil de ver, pero se ha espectacularizado. ¿Qué podemos decir frente a esa época de asesinos seriales, frente a esta época de feminicidios cotidianos? Porque ya no estamos viendo perfiles psicopáticos de personas que tenían diferentes trastornos y estamos viendo personas que que son padres de familia, pertenecen a iglesias, tienen profesiones de educadores, pertenecen a una comunidad, son bien reconocidos, que están matando mujeres, por ejemplo, ¿no?
Es esa crueldad que se ha ido naturalizando. Hay un proyecto político que genera que esta crueldad sea más natural y por eso la violencia va subiendo su intensidad. Otra cuestión, la cultura de la violación. La cultura de la violación es una propuesta sociológica de pensar que la violación también se naturaliza. ¿A partir de qué? De narrativas y discursos que plantean que esa violación de alguna manera está bien, se justifica. Por ejemplo, que ella lo ha provocado. ¿Cómo? Estaba vistiendo falda y se ha ido a las 4 de la mañana a la ceja y claro, tenían que violarla. Eso es algo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, justificación. Otra que dice, dudo que sea verdad, es un gran padre y profesionista, lo que les había dicho. Él jamás podría hacer eso. Esa niña está mintiendo, le quiere dañar a ese señor mayor. No le ha debido hacer nada, esa chiquita debe estar mintiendo. Desestimar la denuncia. Sin evidencia en audio o video no se puede probar la presunción de inocencia. Un tema de derechos, que también es una cosa difícil de manejar, pero se exige pruebas, como por ejemplo, ¿dónde está la ropa de la adolescente o la mujer que ha sido violada o asesinada? No hay pruebas, entonces aquí no pasó nada, ¿no? Y es una cosa bien álgida, ¿no? Pero hay posiciones éticas por ahí. Poner pretextos. Yo habría denunciado ese mismo día. Además, esa chica andaba con varios, ¿no? Si realmente le ha hecho eso, ¿por qué está denunciando recién un año después? Si todo el tiempo le estaba haciendo esto ese chico a esa pobre joven, que no es pobre, ¿por qué no ha denunciado? No, es que le gustaba lo que le hacía. Los pretextos. Esa es la cultura de la violación. Lo que yo les he dicho lo ven en Facebook, lo ven en comentarios, lo escuchan en la calle. Y esos discursos y narrativas no son aislados, son parte de una estructura de poder que se va reproduciendo en esto cotidiano. Esto de los masculinismos y manósfera es interesante. Ya no tenemos tiempo y podríamos trabajarlo en una segunda sesión porque es muy importante hablar de hacia dónde trabajamos con masculinidad. Y hay también otras propuestas, ¿no? Tal vez si hay una segunda sesión, podrían ver esta serie de adolescente que habla de los incels y que es una serie muy fuerte. Miren, yo les pido, o sea, les digo que vean, pero sinceramente yo no he pasado del segundo episodio, o sea, me ha golpeado un poco, ¿no? Por la forma en cómo se trata esto, pero es una cosa que hay que ver. Porque también hay otras formas de ser hombre, como lo manejan acá, ¿no? Hay hombres célibes involuntarios, hay hombres que siguen su propio camino, que significa que no tienen que relacionarse con las mujeres porque les quieren hacer daño, los quieren maltratar, les quieren quitar sus casas, sus dinero, todo lo que tienen y han trabajado, y por eso no me acerco a la mujer. Esos son los mixtos. Entonces, hay diferentes formas de masculinidades más que se están, no masculinas, masculinismos que se están desarrollando muy fuertemente y también son caminos que se están siguiendo. Pero bueno, no les voy a cansar más. Si podemos agendar una segunda sesión, excelente. Y si no, como alguien solicitó las diapositivas, claro que sí, yo las facilito y con un poquito de investigación vamos a llegar a lugares interesantes. Muchas gracias por su atención, Jairo. No sé si hay un protocolo para cerrar. Súper, muchas gracias, Nilton. Le vamos a dar la palabra a Ronald. Sí, muchas gracias, Nilton, por tu intervención. Ha sido muy interesante todo lo que nos has mencionado. Los chicos ahí están mandando sus aplausos, corazoncitos por el tema. Sería genial que se agende una segunda sesión. Nosotros nos vamos a ir acomodando que puedas en estos mismos horarios, me imagino. Vamos a estar al contacto contigo, pero sí agradecerte por todo lo que nos has enseñado hasta ahora. Es importante saber todo lo que mencionas, todo lo que se cuestiona o lo que no se cuestiona. Antes de finalizar, les voy a pedir a todos que puedan encender sus camaritas para que podamos tomar la foto de grupo. Por favor, chicos, chicas, hay que encender las camaritas para tomar. Y también no se olviden llenar el link de asistencia que les he mandado, eso va a ser para sus certificados. Entonces, vamos, ahí falta aprender
Amalia, Camila, Franz, Heidi, Miriam, Roxana, Guara, faltan prender ahí. Ya prendió su cámara Jairo, faltan algunos más chicos. Perfecto. Ahí nos va a echar una manito Jairo, si nos puedes ayudar con la parte de la captura. Quería hacerlo yo, pero no me está funcionando. Ah, hay hartas personas allá abajo. Sí, todos está escuchando, Nilton. Bueno, ahí vamos. Entonces, 1, 2, 3. Súper, ya la tomé. Buenísimo. Vamos a compartir igual las fotitos de la sesión de hoy. Hoy nos han estado escuchando desde una clase, creo. Exacto, Hola. eso era, eso era. Em, Entonces, vamos a estar coordinando. Por favor, como decía Ronald, si pueden escribir en el link para los certificados sería genial y pues a través de la redactora vamos a comunicarnos para la segunda sesión y pues bueno, Ronald, contigo. Sí, súper, muchas gracias, ahorita. Entonces, como les iba mencionando, es importante todos los temas que se han desarrollado el día de hoy. La intervención de Nilton, es importante hablar sobre masculinidades, sobre la salud sexual, salud reproductiva, sobre justicia reproductiva. Esto no solo involucra a las mujeres, también a los varones. Y esto también nos involucra a nosotros como periodistas con un enfoque de derechos que se hace, que debemos narrar todo de manera adecuada, de manera completa, sin omitir nada, ¿no? Entonces, esa es la importancia para nosotros y para todos los periodistas, hablar sobre masculinidades, salud sexual, salud reproductiva y justicia reproductiva. Eso sería todo por este espacio. Vamos a estar en contacto con ustedes para agendar una segunda sesión, ya que el tema es muy importante y el tiempo no nos ha alcanzado. Yo sé que muchos de ustedes se quedarían minutos hablando con Nilton porque todo lo que dice es increíble, pero lo vamos a dejar para una segunda sesión. Entonces nos vemos y nos despedimos todos con un aplauso para el equipo de IPAS, para el equipo de la redactora y para Nilton. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta